שלום חברים, שלום אהובים, אנחנו פה עם שיעור ערב בנושא קוראים. Hola, queridos amigos, estamos aquí. אני יודע Vamos a leer Tess y sé que ayer muchos amigos de todo el mundo estaban llenos de excitación y de alegría porque vamos a leer una vez al día para leer estas lecturas que son grandiosas. Así que vamos a juntar todos nuestros corazones para estar todos juntos en una sola oración. Vamos a venir ahora con eso, vamos a leerlo y vamos a empezar con respecto a la luz que reforma. Nuestra corrección está en esta posición. Esto quiere decir, todos llegan a su raíz y todos juntos están en una raíz. Y podemos reconocernos en esta forma. ¿Por qué estamos estudiando Tess? Simplemente para unirnos a la luz que reforma. Y después vamos a cambiar para estar más cerca de la luz. Y desde esa luz, desde la luz superior, que se llama la luz que reforma, vamos a poder hacer la acción, vamos a poder hacer el trabajo que nos va a reformar de recepción hacia otorgamiento, de amar este mundo de recepción a otorgamiento. Y queremos que esto suceda. Los cabalistas, nuestros maestros, nos explican qué hacer y cómo podemos elevarnos de nuestra situación actual, el lugar más bajo que existe, y que podemos elevarnos de este grado a un grado más alto, a otorgar. Y así lo podemos hacer con la luz que reforma, porque en ese tiempo de estudio traemos esa luz. Así que vamos a traer esa luz para nosotros. Y vamos a estar juntos. Tuvimos algunos errores, pero así ahora vamos a trabajar juntos. Vamos a leer el Tess, Talmud de Ser Sefirot, y todos los vamos a hacer. Vamos a leer Tess de Balasulam, el primer libro, el primer capítulo, el punto número 2. Vamos a leer lento para que todos podamos verlo. La razón de la creación fue la revelación de sus nombres y apelaciones. Cuando se elevó su simple deseo de crear el mundo y los seres emanados para sacar la luz de la perfección de su obra, sus nombres y denominaciones que fue la razón de la creación del mundo. De nuevo, el punto número 2. La razón de la creación para revelar sus nombres y denominaciones. Cuando se elevó su simple deseo de crear el mundo y emanar a los seres emanados para sacar a la luz la perfección de sus obras, sus nombres y denominaciones, que fue la razón de la creación de los mundos. Luz interna se refiere a las palabras del Ari. Cuando habló del deseo simple que inició, no debemos asombrarnos de que exista un deseo que sea superior a cualquier noción, de la que podemos decir se elevó de su simple deseo. Se debe comprender lo que se dijo anteriormente, que en cada ser emanado
necesariamente hay un deseo de recibir la abundancia del emanador. Sin embargo, en Ein Sof es un deseo simple, porque Él es uno y su nombre es uno. La luz de Ein Sof se llama Él y el deseo de recibir se llama su nombre. Y son una simple unidad sin ninguna forma de separación. Sin embargo, no hay que interpretar unidad y separación discutidas aquí como la unidad y separación corporal que se distingue por el movimiento, la cercanía y la distancia. Esto es porque la esencia espiritual no ocupa ningún espacio. Habiendo dicho esto, debes saber que la separación en la espiritualidad ocurre solo por medio de la disparidad de forma. Por lo tanto, si una cosa espiritual adquiere una forma adicional que sea diferente a su forma actual, deja de ser una y se convierte en dos entidades separadas. La distancia entre ellas se mide por la oposición de sus formas. Así como en las entidades corporales se conectan y separan con su proximidad y lejanía, la esencia espiritual se conecta y se separa de acuerdo con su disparidad o equivalencia de forma. La disparidad de forma los separa de uno de otro y la equivalencia de forma los adhiere. Es necesario recordar que este es el elemento clave de la sabiduría. Ahora puedes comprender el significado de las palabras antes dichas. Él es uno y su nombre es uno. Y la simple unidad de la que somos tan meticulosos en Ein Sof, de hecho, su unidad es una de las maravillas de su omnipotencia. אולי לפני שנתקדם נחזור מתחילת האות. אות למד שוב מתחילתה. Tal vez antes de ver sus diferencias, נבחן רצון באין סוף. necesitamos saber cómo es la idea de Ein Sof, que es superior a todo. En eso podemos decir que se elevó de su deseo simple. Podemos comprender lo que se dijo, que en cada ser emanado necesariamente hay un deseo de recibir la abundancia del emanador. Sin embargo, en Ein Sof se llama que es un deseo simple y se dice Él es uno y su nombre es uno. Y la luz de Ein Sof se le llama Él y el deseo de recibir es llamado su nombre. Y son unidades simples, sin ninguna forma de separación. Sin embargo, no debemos recordar la unidad y la separación discutidas aquí con unidad o separación corporal, que se distingue con el movimiento y la cercanía. Eso es porque la esencia espiritual no toma ningún espacio. Habiendo dicho eso, debes saber que la separación en espiritualidad ocurre solo por la disparidad de forma. Y por eso, si un cambio espiritual tiene una forma espiritual, no es posible que tenga esta forma. Deja de ser uno y se convierte en dos entidades separadas. La distancia de uno a otro es medida por su oposición de forma. Así como en las entidades corpóreas se unen y se separan,
con la proximidad o lejanía. Así, las entidades espirituales se conectan o se separan de acuerdo con su diferencia o equivalencia de forma. La disparidad de forma los separa uno de otro y la equivalencia de forma los une. Recuerda eso porque ese es el elemento principal de esta sabiduría. Ahora puedes comprender el significado de las palabras antes dichas. Él es uno y su nombre uno. Y la simple unidad sobre las que somos tan meticulosos en Ein Sof, de hecho su unidad es una de las maravillas de su omnipotencia. Hemos visto la diferencia entre el emanador y el ser emanado, que fue formado por la forma de ese deseo de recibir, que existe en el ser emanado y no se encuentra en el emanador. Debido a esta disparidad de forma, el ser emanado se separó del emanador y adquirió su propio nombre separado y fue llamado ser emanado y no emanador. La explicación anterior podría inducirnos a un error a pesar de que la luz de Ein Sof, llamada Él, no se adhiere por completo a Ein Sof, llamado su nombre. Es decir, el deseo de recibir la luz y la abundancia llamada Él es porque la luz superior que se extiende desde su esencia, llamada Él, tiene un solo atributo, otorgar, y no tiene nada de la forma del deseo de recibir. Sin embargo, Ein Sof, llamado su nombre, sí tiene deseo de recibir. Por eso es diferente de la luz superior, que no tiene deseo de recibir en absoluto. Como se explicó, y sabemos que la disparidad de forma separa. Sin embargo, el Midrash y el Ari nos dicen que no es así. En cambio, Él y su nombre son uno, en simple unidad. Significa que no hay ninguna diferencia entre ellos. Aunque hay necesariamente una cierta diferencia de forma entre Él y su nombre, no obstante, está totalmente inactivo ahí. Aunque no lo entendemos, sin duda es así. Se dice que no hay percepción ni pensamiento en Ein Sof en absoluto, ya que este asunto está por encima de nuestra mente. Lo discutiremos en el siguiente punto. Ahora vamos a volver a la mitad, donde empezamos ahora. Puedes entender el significado de las palabras. Volvemos. Ahora puedes comprender el significado de las palabras antes mencionadas. Él es uno y su nombre uno. Y la simple unidad sobre la que somos tan meticulosos en Ein Sof, de hecho, su unidad es una de las maravillas de su omnipotencia. Hemos visto la diferencia entre el emanador y el ser emanado, que fue formado por la forma del deseo de recibir, que existe en el ser emanado y no se encuentra en el emanador. Debido a la disparidad de forma, el ser emanado está separado del emanador y adquirió su propio nombre
separado y es llamado ser emanado y no emanador. La explicación anterior podría inducirnos a un error al pensar que la luz de Ein Sof, llamada Él, no se adhiere por completo a Ein Sof, llamado su nombre. Es decir, el deseo de recibir la luz y la abundancia, llamada Él, es porque la luz superior que se extiende desde su esencia se llama Él, pero un atributo de otorgar y no la forma del deseo de recibir. Sin embargo, Ein Sof, llamado su nombre, sí tiene deseo de recibir. Por eso es diferente de la luz superior, que no tiene deseo de recibir en absoluto. Como se explicó, y sabemos que la disparidad de forma separa. Sin embargo, el Midrash y el Ari nos dice que no es así. En cambio, Él y su nombre son uno en simple unidad. Significa que no hay ninguna diferencia entre ellos. Aunque hay necesariamente una cierta diferencia de forma entre Él y su nombre, no obstante, está totalmente inactivo ahí. Aunque no lo entendemos. Sin duda, es así. Se dice sobre esto que no hay percepción ni pensamiento en Ein Sof en absoluto, ya que este asunto está por encima de nuestra mente. Estudiamos sobre la luz por encima de nuestra mente y queremos demandar la luz de reforma para que nos dirija y por eso que venga y nos eleve otras cualidades, a las cualidades de conexión entre nuestros corazones. Y ahora vamos a seguir al siguiente punto, en donde vamos a hablar de la equivalencia de forma. Y vamos a ver la intención y la dirección que tenemos para estudiar. ¿Por qué estamos estudiando? ¿Por qué estudiamos test en este momento? Es gracias al Creador. Rav, en la corrección final estaremos aquí en este punto, es decir, todos llegaremos a nuestra raíz y todos juntos estaremos en una raíz. Y me reconozco en esta materia, en este momento. Vamos a decir que es así. Vamos a decir yo, mi alma, junto con todas las almas que forman Adam Harishon. Porque la corrección es que yo me conecto con todas las otras partes de Adam Harishon en un solo cuerpo. Así, cada uno vamos a ser un solo cuerpo y así vamos a ser todo un solo cuerpo y cada célula no va a existir o solo lo va a hacer únicamente para ser parte de todas las demás células. Porque si empezamos a decidir mucho cuáles son nuestras necesidades, eso será llamado cáncer. Por eso, si llegamos a un estado en el que podamos funcionar todos juntos en bien del cuerpo, todas las deficiencias del cuerpo serán satisfechas y no habrá deficiencias. Es decir, en lugar de este punto, seremos todos un círculo, el de Adam Harishon, de acuerdo a nuestras deficiencias que corregimos para otorgar. Todos esto será yo. Y opuesto a esto, Adam Harishon,
corregido y todas estas vasijas serán como la luz, serán yo y serán Boré. Y en estas formas de otorgamiento en Gamartikun, la corrección final. Oren, gracias Rab. Seguimos. Vamos a seguir al número 3. En las palabras de Ari, la restricción de la luz alrededor del punto medio. Número 3. Ein Sof se restringió a sí mismo en su punto medio. En el mismo punto medio restringió esa luz y se alejó hacia los lados, alrededor de ese punto medio. De nuevo, número 3, Ein Sof se restringió a sí mismo en su punto medio. Justo en el punto medio, restringió esa luz y se alejó hacia los lados alrededor de ese punto medio. Luz interna. Se refiere a las palabras de Ari, que la luz se restringió a sí misma. Interpretación. Ya conoces el significado de Él es uno y su nombre es uno, aunque hay una disparidad de forma con respecto al deseo de recibir, incluido en Ein Sof. Eso todavía no crea ninguna diferencia entre el deseo y la luz superior, sino que están en una unidad simple. Aún así, esta disparidad de forma se ha convertido en la razón y la causa de la creación del mundo. Sacar a la luz la perfección de sus obras, sus nombres y denominaciones. Como dice Ari, la creación del mundo y su descenso hacia este mundo creó y renovó la posibilidad de dar lugar al trabajo en Torah y Mitzvot, no con el fin de recibir, sino solo para dar contento al Hacedor. Es cuando las almas pueden invertir la forma del deseo de recibir en ellas, que la separa del emanador, a la forma del deseo de otorgar, es decir, recibir del emanador para darle contento, que es lo que él quiere. Esta equivalencia de forma con el emanador es llamada adición y unificación. Es así porque ya han sido despojados de la forma del deseo de recibir y adquirido la forma del deseo de otorgar. Esta es la forma del emanador mismo. Ya sabes que la equivalencia de forma hace que las entidades espirituales se vuelvan uno. Por eso, los mundos se vuelven a su condición anterior. Este es el significado de las palabras de Ari. Cuando se elevó en su deseo simple de crear, etc., se elevó. Quiere decir que aumentó la purificación y la adhesión al disminuir y restringir la medida del deseo de recibir grabada en él para igualar la forma con la luz superior. El deseo de recibir en Ein Sof se llama Malhut de Ein Sof, o su nombre. No tuvo carencia en adhesión con la luz superior debido a su disparidad de forma. Sin embargo, se decoró él mismo para igualar su forma con la luz superior y apartarse del gran deseo de recibir llamado la cuarta fase.
para adherirse más a la luz superior con más fuerza. La proximidad de la forma lo convierte en adición. Eso se expresa en las palabras se elevó, es decir, Malhut de Ein Sof, siendo el deseo simple. Se elevó y se adhirió a la luz superior, es decir, disminuyó su deseo de recibir. Este es el significado de las palabras del Ari. Se restringió a sí mismo. Ya se ha explicado antes que la medida completa de su abundancia y luz y la altura del ser emanado se miden por la cantidad del deseo de recibir en él. Por eso, dada que la mencionada Malhut de Ein Sof se restringió a sí misma, disminuyó su deseo de recibir. De por sí, la luz y la abundancia se retiraron debido a la escasez del deseo. Ese es el significado de la restricción. El ascenso del deseo provocó la partida de la abundancia y la luz de ahí. Ok, mañana volveremos a leer esta parte de nuevo y nos prepararemos para mañana. Hoy terminamos. אז זה נמצא בספר תלמוד הספירות, כרך א', עמוד 31, או דף למד א', לוח שאלות לפירוש המילות. Vamos a leer ahora הגדרה ראשונה, אות א', אור. la interpretación de las palabras de Tess. La primera es luz. Todo en el mundo lo que existe como existencia de la existencia llega a la existencia del Kelim. De nuevo, definición de la luz. Como existencia por existencia. Eso es lo que sucede en el Kelim. Número 2. La luz invierte. El deseo de recibir en el deseo emanado se llama vasija. Y la abundancia de lo que recibe se es llamada luz. De nuevo, la definición de luz y vasija. El deseo de recibir en el emanado se llama vasija. Y la abundancia que recibe se llama luz. Número 3. Luz que retorna. Es una luz que no La luz que retorna no tiene discernimiento ni grado. Número 4. Luz simple. Una luz que tiene con ella el punto de la vasija y que son indistinguibles. אנחנו תכף נסיים עם שיר שהוא גם כן לקוח מתוך דברי הארי, דע כי טרם שנאצלו הנאצלים. וקודם בקליפ שראינו של הרב הוא אמר שהתיקון הוא שאני אתחבר עם כל החלקים של אדם הראשון בגוף אחד. אז בואו נשתדל לחיות בתפילה הזאת, שהתיקון הזה יקרה בנו, שאני אתחבר עם כל החלקים של אדם הראשון בגוף אחד. ונסיים עם השיר. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות ולא היה שום מקום פנוי בבחינת האוויר ריקני או חלל, אלא הכל היה מלא אור, האין סוף הפשוט ההוא, כי טרם שנאצלו הנאצלים, ונבראו הנבראים,
פשוט ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת האוויר ריקני או חלל, אלא הכל היה מלא אור, האין סוף הפשוט ההוא. אלא הכל היה מלא אור, האין סוף הפשוט